En la cena de Navidad, papá anunció: eres una carga y no puedes seguir viviendo con nosotros. Al día siguiente, cuando empecé a empacar mis cosas y les dije que dejaría de pagar las cuentas, papá repitió su declaración justo cuando la cena casi terminaba. Dejó el tenedor, me miró directamente a los ojos y dijo: eres una carga y ya no puedes quedarte aquí. Al principio, pensé que había escuchado mal. Mi mamá soltó una risa nerviosa, como si no estuviera segura de si hablaba en serio. Pero él lo estaba. Se quedó allí mirándome, esperando una reacción. La habitación entera se quedó en silencio. Mi hermana menor, Lily, se congeló con el tenedor a medio camino de su boca. Me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Tragué el pedazo de jamón que estaba masticando y dejé mi tenedor. Sí, me escuchaste bien, dijo. Has excedido tu estadía. Tienes que irte. Me quedé ahí, tratando de procesarlo. Tenía 23 años, un trabajo estable y podría haberme ido hace tiempo, pero me quedé porque ellos me necesitaban. Pagaba la luz, el internet, los víveres, casi todo. Cosas que ellos no podían costear porque mi papá llevaba años desempleado y mi mamá solo trabajaba medio tiempo. Yo no era una carga. Era la razón por la que esa casa aún funcionaba. Y ahora me estaban echando como si fuera un inútil. Mamá finalmente habló. Tal vez deberíamos hablar de esto más tarde, pero papá la interrumpió. No, Ed, esta es mi casa. Yo pongo las reglas y digo que él ya no debe estar aquí. Lily dejó su tenedor. Tenía solo 16 años y estaba claramente asustada. Miró a nuestros padres como si no los reconociera. Si podían echarme tan fácilmente, ¿qué significaba eso para ella? Respiré hondo. No iba a discutir ni a suplicar. Si querían que me fuera, me iría. Pero no estaban listos para lo que eso realmente significaba. Me recosté en mi silla. Está bien, dije. Papá se enderezó como si hubiera ganado alguna batalla imaginaria. Mamá seguía incómoda, pero no dijo nada. Tal vez estaba en shock, o tal vez simplemente no le importaba tanto como yo creía. Me levanté, llevé mi plato al fregadero. No quería darles la reacción que buscaban. En cambio, miré a Lily, que seguía sentada, tensa y confundida. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Ella era la única en esa mesa que aún me importaba. Papá tomó un sorbo de su bebida como si nada hubiera pasado. Mamá volvió a picar su puré de papas. Lily me seguía mirando, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. No me quedé para terminar la cena. Simplemente salí, sin decir una palabra más. Fui directo a mi habitación, cerré la puerta y empecé a empacar. No iba a perder tiempo tratando de entender por qué. Si querían que me fuera, me iría, pero también significaba que perderían todo lo que yo pagaba. Mientras empacaba, podía oírlos hablar abajo. La voz de mamá era baja, nerviosa. Papá sonaba firme, como si intentara convencerla de algo. Escuché frases sueltas. Ya es suficientemente grande. Podemos arreglárnoslas. Debería haberse mudado hace años. Una hora después, Lily golpeó mi puerta. La abrí y se deslizó adentro, cerrándola tras de sí. Estaba alterada, sus ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Qué demonios fue eso?, susurró. No lo sé, respondí, guardando mi laptop en mi bolso. Pero me voy mañana. Ella negó con la cabeza. Es una locura. Tú pagas todo. No pueden ni comprar comida sin ti. Ya no es mi problema, dije. Se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. ¿A dónde vas? Lo resolveré, contesté. Tenía algo de dinero ahorrado, pero no había planeado mudarme tan de golpe. Tendría que encontrar un lugar rápido, quizás quedarme con algún amigo, pero no estaba preocupado. Estaría bien. Ellos no. Lily dudó. ¿Puedo? Se detuvo. Sabía lo que quería decir. Quería venir conmigo, pero aún estaba en secundaria, y por más que odiaba dejarla, no podía llevármela. Sabes que nunca lo permitirían, dije. Ella miró al suelo. Lo sé. Terminé de empacar. Ella se quedó allí, como si no quisiera irse. Finalmente suspiró. Vas a arrepentirte de esto, sonreí. Lo sé. A la mañana siguiente, me fui antes de que despertaran. Bajé mis maletas, las cargué en el auto y miré la casa por última vez. Sin tristeza, sin arrepentimientos, solo alivio. Luego, mientras salía del camino de entrada, abrí mi app bancaria y eliminé mi nombre de todas las cuentas. Luz, internet, agua, incluso Netflix. Yo pagaba todo. Sin mí, todo se cortaría en un mes. Sonreí, puse el auto en marcha y me fui, sin mirar atrás. Durante los siguientes días, me quedé en el departamento de mi amigo Jake, mientras buscaba un lugar propio. Su sofá era terrible, su perro Max no dejaba de mirarme mientras dormía, y su compañero de cuarto no paraba de preguntar si me quedaría para siempre. Pero no importaba, porque era libre de pagar una casa en la que ya no quería estar, libre de fingir respeto por un hombre que me echó en Navidad, libre de ser tratado como un cajero automático. Finalmente estaba haciendo algo por mí. 3 días después, mi teléfono empezó a sonar. Lo ignoré. 7 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de mi papá, lo cual era raro. Él nunca me llamaba, y algunos mensajes de Lily.
También los ignoré, hasta que ella envió este. Están enloqueciendo, se cortó la luz. Sonreí. ¿De verdad pensaban que las cuentas se pagaban solas? Otro mensaje. Papá está furioso, dice que hiciste algo a la casa. Oh, esto se ponía interesante. En los días siguientes ignoré todos sus intentos de contacto. Mi madre seguía llamando, enviando mensajes. Incluso intentó escribirme por redes sociales. Mi padre, en cambio, solo llamó esas 2 veces y nada más. Probablemente esperaba que regresara arrastrándome. Eso nunca iba a pasar. Lily seguía mandándome actualizaciones. Primero cortaron la luz, luego el internet. El agua tardó un poco más, pero cuando también se fue, mamá entró en pánico. Está desesperada, escribió Lily. Ya no sabe cómo nos vamos a bañar. No pude evitar sonreír. Me echaron pensando que era una carga. Ahora vivían en la oscuridad, sin agua, sin poder ver televisión. La cereza del pastel fue otro mensaje de Lily. Papá está rompiendo cosas en la sala. La imagen de mi padre gritando como un niño porque las cuentas mágicamente no se pagaban solas me dio un placer inmenso. Dice que encontrará una solución, escribió Lily. Pero mamá está llorando en la habitación. Por supuesto que lo dijo. Mi padre era un fracasado que siempre fingía tener todo bajo control. Esta vez no lo tenía. Lo ignoré todo y seguí con mi vida. 2 semanas después, por fin encontré un lugar para vivir. No era lujoso, pero era mío. Usé parte de mis ahorros para alquilar un pequeño apartamento amueblado. Tenía un sofá decente, una cama cómoda y lo más importante, estaba lejos de esa casa. El día que me mudé, Lily me escribió: necesito salir de aquí. Mi corazón se encogió, sabía que sufría, pero no podía simplemente llevármela. Aún era menor de edad. Sabes que no puedo, respondí. Tardó en contestar. Lo sé, pero no aguanto más. Yo tampoco podría soportar vivir ahí, sin luz, sin agua, sin internet, con mi padre gritando y mi madre llorando todo el tiempo. Un infierno. Pero su problema ya no era mi problema. Yo era libre. Y entonces, unas noches después, sucedió lo inevitable. Era tarde. Acababa de ducharme y estaba por dormir cuando sonó el teléfono. Era mi madre. Puse los ojos en blanco y rechacé la llamada. Minutos después, Lily me envió un mensaje. Contesta. Suspiré y finalmente respondí. Antes de que pudiera decir algo, escuché la voz desesperada de mi madre. Por favor, vuelve a casa. No pude evitar reír brevemente. No te necesitamos, decían. Sé que tu padre fue duro, pero no lo decía en serio. Dijo exactamente lo que quiso decir, respondí fríamente. Ella comenzó a sollozar por teléfono. No podemos. La casa se está cayendo a pedazos. Suena como un problema tuyo, respondí. Lloró más fuerte. Por favor, sé que nos equivocamos, pero por favor, podría haber sentido lástima, pero no sentí nada. Durante todo el tiempo que viví allí, pagué las cuentas, ayudé en todo lo que pude y, al final, me trataron como basura. Y ahora querían que regresara. No era estúpido. No, repetí. Y colgué antes de que pudiera seguir hablando. Me acosté y dormí profundamente, por primera vez en años, sin que nadie me tratara como un cajero automático. Los días siguientes, las llamadas continuaron. Mi madre rogando, mi hermana pidiéndome ayuda, y mi padre, él nunca volvió a intentar hablar conmigo. Hasta que finalmente, Lily me envió un último mensaje. Está hablando de vender la casa. Eso me sorprendió. Por muy inútil que fuera mi padre, nunca imaginé que llegaría a ese punto. ¿Vender? Respondí. Sí, dice que ya no se puede más. Mamá está histérica, pero él está decidido. Solté una carcajada. En el fondo, mi padre era tan débil como siempre lo pensé. Si no podía manipular a alguien para que pagara sus cuentas, simplemente se rendía. Quise sentir algo por ellos, pero solo sentí desprecio. Apagué el teléfono y me fui a dormir, pero en el fondo sabía que esta historia aún no había terminado. En los días que siguieron ignoré cualquier intento de contacto. Bloqueé a mi madre. Mi padre no volvió a intentarlo. Y Lily, ella sí seguía escribiéndome, pero necesitaba espacio. Necesitaba dejar todo eso atrás, concentrarme en mi nueva vida, en mi pequeño apartamento. Finalmente todo comenzaba a encajar. Tenía paz, silencio, podía gastar mi dinero en mí mismo. Mi sueldo, que antes se esfumaba pagando cuentas que ni siquiera eran mías, ahora me permitía darme lujos que nunca tuve. Salía a comer a buenos restaurantes, compré ropa nueva, me inscribí en un gimnasio. La sensación de libertad era indescriptible, pero sabía que no duraría. 2 semanas después, cuando ya casi había olvidado todo lo ocurrido, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es serio. Era Lily. Suspiré. Sabía que tarde o temprano trataría de arrastrarme de vuelta al drama de la casa, pero algo en su mensaje se sentía diferente. ¿Qué pasa?, pregunté. La respuesta llegó de inmediato. Van a vender la casa. Papá ya está negociando con un comprador. Me reí con desprecio. A mí no me afectaba en nada. ¿Y qué? Está vendiendo todo, hasta tus cosas. Me quedé inmóvil. ¿Mis cosas? Sí, tu computadora, tu tele, hasta tu cama. Dice que como no quisiste volver,
Ya no las necesitas. Un calor me subió por el pecho. Una rabia que no sentía desde hacía mucho. Ese malnacido me echó de la casa, me trató como si fuera una carga, y ahora se deshacía de paz mis cosas, como si nunca hubieran sido mías. Respiré hondo. Dime la dirección del comprador, pedí. Lily tardó unos minutos, pero me la envió. El hombre estaba interesado en toda la casa y ya estaba negociando los muebles. Tomé mis llaves y salí sin pensarlo 2 veces. El trayecto fue corto. Cuando llegué vi a un hombre de mediana edad conversando animadamente con mi padre en la entrada. No lo pensé. Bajé del coche y caminé directamente hacia ellos. ¿Te volviste loco?, pregunté con la voz cargada de furia. Mi padre me miró sorprendido, pero rápidamente su rostro cambió al de siempre. Desprecio. Ah, ahora sí apareces. Ya no hay nada aquí para ti. El comprador nos miró incómodo. ¿Hay algún problema? Lo ignoré y me acerqué más a mi padre. No puedes vender mis cosas. Él se rió. ¿No puedo? Tú decidiste irte. No necesitas nada de lo que quedó aquí. Yo pagué por cada una de esas cosas, grité. Si las quieres de vuelta, cómpralas. Su respuesta me encendió por dentro. Podría haberme ido. Podría haberlo dejado así, pero no. Ese hombre me dejó en la calle después de años de mantenerlos, y ahora pretendía sacar beneficio de mis pertenencias. No iba a salirse con la suya. Está bien, sonreí. Vende la casa. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué? Véndela, repetí. Pero cuando lo hagas, ya no tendrás dónde vivir. Él se rió, burlón. Con el dinero me compraré un departamento. Yo sonreí aún más. ¿Con qué dinero? El silencio se hizo entre nosotros, y entonces lo entendió. Pensaba que vendería la casa, recibiría su dinero y comenzaría una nueva vida. Pero Eddie no tenía idea de lo que ya había hecho. En los días siguientes, utilicé todo lo que sabía para vengarme. Llamé a la compañía de electricidad y notifiqué que la casa estaba en proceso de venta. Cualquier deuda pendiente debía saldarse antes de transferir la propiedad. Hice lo mismo con el agua, el gas, incluso con los impuestos. Había muchas deudas acumuladas. Mi padre estaba por recibir una buena suma por la venta, pero ahora gran parte de ese dinero se iría a pagar todo lo que debía. Eso ya habría sido suficiente, pero fui más allá. Recordé un detalle importante. La casa no estaba solo a su nombre. Mi madre también tenía derechos sobre ella, y no tenía idea de que la estaban vendiendo, así que la llamé. Su reacción fue de sorpresa. Nunca me llamas. Solo quería avisarte que tu esposo está vendiendo la casa sin decírtelo. El silencio en la línea fue tan tenso que podía escuchar su respiración, conteniéndose. Le conté en todo, cada detalle. Ella se quedó en shock. No puede hacer eso. Puede, si tú lo permites. Sabía que, a pesar de todo, mi madre aún tenía poder sobre él, y tenía razón. Al día siguiente, Lily me escribió. Están peleando horrible. Mi padre intentó defenderse, pero ya no tenía argumentos. No podía vender la casa sin el consentimiento de mi madre, y sin el dinero de la venta, estaba acabado. Esa noche, Lily me llamó. No vas a creerlo. ¿Qué pasó? Se va de la casa. Me recosté en el sofá, satisfecho. ¿En serio? Sí. Mamá le dijo que si tanto quería venderla, podía irse. Ella se queda. Sabía que mi madre nunca habría tenido el valor de hacer eso por su cuenta, pero después de enterarse de lo que estaba tramando, eso fue suficiente para llevarla al límite. Mi padre sin casa, sin dinero, sin esposa, no tenía a dónde ir. ¿Dónde se va a quedar?, pregunté con curiosidad. Solté una carcajada. Era poético. Durante años me hicieron creer que yo era una carga, un peso, y ahora el único peso en esa casa era él. Ganaste, dijo Lily todavía riendo. Solo hice lo que tenía que hacer. ¿Vas a querer tus cosas de vuelta?, preguntó. Lo pensé un momento. No, déjalas ahí. Ya había comenzado una nueva vida. No necesitaba nada de esa casa, ni las cosas, ni los recuerdos. Lo único que me llevé fue la certeza de que nunca más permitiría que alguien se aprovechara de mí. Los meses pasaron y seguí con mi vida, sin mirar atrás. Mi pequeño apartamento se convirtió en mi refugio, mi libertad. Nunca más tuve que pagar cuentas que no eran mías. Nunca más tuve que escuchar a mi padre menospreciarme. Nunca más tuve que cargar con la responsabilidad de mantener un hogar que nunca fue realmente mío. Mientras tanto, sus vidas se desmoronaban. Lily me contaba todo. Después de que mi madre echara a mi padre, él estuvo de sofá en sofá, pidiendo favores a amigos que poco a poco empezaron a darle la espalda. Nadie quería hacerse cargo de un hombre de mediana edad, perezoso, sin futuro, que nunca hizo nada por nadie, sin dinero, sin casa, sin empleo. Finalmente, estaba probando su propia medicina. Lo más irónico de todo fue que, después de un mes dando tumbos, sin conseguir un apartamento decente,
presente, porque su historial de deudas era vergonzoso, y sin encontrar trabajo, porque nadie quería contratar a alguien que no había trabajado en años, intentó volver con mi madre. Apareció en la puerta tratando de convencerla de que podían empezar de nuevo. Mi madre, que durante tanto tiempo fue débil ante él, esta vez no dudó. Le cerró la puerta en la cara. Él gritó, suplicó, trató de convencerla de que sin él no podría salir adelante, pero ya lo había hecho. Empezó a trabajar más horas, aprendió a administrar su dinero sin depender de nadie. Por primera vez en años, mi madre entendió que no necesitaba a un hombre inútil como él. Y yo, mientras él dormía en sofás ajenos y mi madre tomaba el control de su vida, yo vivía como nunca antes. Con el dinero que antes se iba en electricidad, agua y comida para 3 adultos que no eran yo, empecé a invertir. Hice cursos, aprendí a manejar mis finanzas, me enfoqué en crecer profesionalmente. Con el tiempo, logré un ascenso en el trabajo, ese mismo empleo que mi padre siempre criticó, diciendo que no me alcanzaría para vivir solo. Irónico, ¿no? Con ese sueldo lo mantuve durante años. Ahora no solo me alcanzaba, sino que me permitía hacer todo lo que antes no podía. Viajé, conocí lugares que nunca pude visitar porque siempre había una cuenta que pagar. Compré un coche mejor, no un lujo exagerado, pero cómodo, algo realmente mío. Y lo más valioso de todo, paz. Ya no tenía que llegar a casa y escuchar a mi padre quejándose, ni ver a mi madre angustiada, ni a Lily atrapada en un ambiente tóxico. Hablando de Lily, ella fue la única que realmente se mantuvo a mi lado. Seguimos en contacto, la ayudé en lo que pude, pero sin permitir que cayera en la misma trampa que yo. Le insistí en que estudiara, que se preparara para irse de esa casa tan pronto como pudiera, para que jamás terminara como yo estuve. ¿Y nuestro padre? Bueno, después de que mi madre le cerró la puerta, no le quedó más remedio que enfrentar las consecuencias de su propia vida, sin dinero, sin amigos que quisieran sostenerlo, sin hogar. La última noticia que tuve de él fue que se estaba quedando en casa de un pariente lejano, alguien que no conocía bien su historia y le dio una oportunidad. Pero yo sé cómo terminará eso. Él siempre fue una carga, y pronto también lo echarán. La casa donde crecí sigue siendo de mi madre. Con mucho esfuerzo, pagó las deudas pendientes y logró estabilizarse sin que nadie le quitara lo suyo. Yo nunca volví. No había ninguna razón para hacerlo. El joven que salió de esa casa aquella noche de Navidad, con sus maletas en la mano y borrando su nombre de todas las cuentas, nunca miró atrás. Y nunca se arrepintió, porque al final yo gané y él lo perdió todo. No olvides suscribirte a CN World y activar la campanita para no perderte las mejores historias.